Bueno, pues en aquella época hubo varias erupciones volcánicas, ya digo, en el año 536, que desataron una nube de polvo enorme, 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 por todo el mundo y en concreto por el territorio europeo, lo cual hizo que se desatara pues, un invierno prácticamente de cuatro años. O sea, porque, bueno, pues la nube de polvo cubrió la luz del sol, hizo que no penetraran los rayos del sol, esto generó unos problemas agrícolas brutales, de tal manera que el medio de subsistencia que existía en la Escandinavia de aquel momento, que era un medio principalmente agrícola, pues sufrió muchísimo. Muchas de las granjas que había allí se vieron abandonadas, muchísima gente murió casi la mitad de la población, o sea, fue lo que ocurrió con la erupción de esos volcanes, fue devastador. Y, de hecho, bueno, pues se ha calificado como esos años como los peores años para vivir de la historia, ¿no? Precisamente por el hecho de que hubo la erupción de los volcanes, pues desató un desastre climático de enfriamiento de las temperaturas que impidió que los cultivos pues se pudieran llevar a cabo como se estaban llevando a cabo hasta aquel momento. Claro, problema. Bueno, problema no, curiosidad. El Fimbulvetter, que es el largo invierno del que nos habla la mitología germánica, se cree que tuvo origen, o sea, todos los relatos acerca de este largo invierno, que es el Fimbulvetter, como se pronuncia en antiguo nórdico, todos estos relatos sobre este largo invierno se cree que tienen origen en este problema climatológico que se desarrolló, ya digo, entre el 536 y el 540. Bueno, en otras regiones duró como mucho tiempo más, como 10 años más o así, o sea que fue, ya digo, una barbaridad. ¿Qué sentido tiene esto o por qué yo os cuento esto, no? Claro, la sociedad germánica medieval, y en concreto la sociedad escandinava, era una sociedad sobre todo agrícola. Esto quiere decir que se adoraba especialmente a divinidades agrícolas, en concreto a la diosa Sol. No sé si sabéis que en alemán Sol es femenino. Pues esto tiene que ver con un aspecto puramente mitológico de que se consideraba que el Sol era una divinidad femenina. De hecho, durante estos años del largo invierno, este que os he contado que sucedió con la erupción de los volcanes, la gente desesperadamente producía amuletos, discos solares, intentando resucitar a este sol que había muerto. O sea, para que veáis la influencia que tenía esta divinidad agrícola en el mundo escandinavo medieval, que nosotros normalmente asociamos al mundo escandinavo medieval con la guerra, con los vikingos, con gente, bueno, pues con gente muy violenta, etcétera, pero era una sociedad específicamente agrícola, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando se produce este cambio climático, las divinidades agrícolas no ofrecen respuestas a la población y se produce un cambio social en el cual el sistema económico agrícola colapsa y entonces empieza a haber pues, una serie de grupos militarizados o de élites militares o de una especie de aristocracia militar que se hace con todos los territorios y las granjas que han sido abandonadas y se organizan en torno a la figura de un jefe militar, de un caudillo militar, que es el que se llamaba el Drugtinaz en antiguo germánico, bueno, pues que tenía poder sobre una serie de determinados terratenientes que eran los que formaban parte de ese ejército que controlaba, de esa aristocracia militar que controlaba los territorios. ¿Qué pasa? O sea, porque, insisto, ¿esto qué tiene que ver con el hidromiel? Esto tiene que ver con que con el desarrollo de estas aristocracias militares que ya existían durante época romana, pero que como consecuencia de este cambio climático que hubo, empezaron a ganar muchísimo poder, es decir, empezaron a consolidar su poder. Como resultado del auge de esta aristocracia militar, que se organizaba, ya digo, en torno a un caudillo máximo, que era el que tenía poder sobre estos terratenientes menores, que eran pues, jefes guerreros también, ¿vale? Con todo lo que eso implica y las luchas de poder que hubo, etcétera, etcétera. Conforme este tipo de modelo social va avanzando lo que se conoce como la cultura del gran salón, del gran salón escandinavo, del gran salón germánico, que tiene pues que tiene como consecuencia pues muchísimos cambios, tanto en la manera de vivir, tanto en las costumbres, como en el arte, como en la arquitectura, etcétera, 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 y que se parece mucho a lo que hoy asociamos más con la cultura escandinava, con la cultura germánica medieval y en concreto con la cultura vikinga, ¿no? Se ve muy bien, cuando os cuente ahora un poquito de qué iba esto de la cultura del gran salón, vais a entender un poquito, vais a asociarlo rápidamente con series que hayáis visto o con videojuegos a los que hayáis jugado, etcétera, relacionados con este mundillo, ¿no?
¿Qué pasa? Bueno, primero, ya digo, conforme crece, conforme gana poder esta aristocracia militar, empieza a desarrollarse esta cultura del Gran Salón. ¿Qué es el Gran Salón? Bueno, el Gran Salón era un edificio que es el resultado de una evolución de la casa tradicional germánica y que consiste básicamente en un edificio que consta de una gran sala en el cual hay hogueras que hacen las veces de estufa en el centro de la gran sala y en cada uno de los extremos de esta gran sala pues hay bancos, ¿no? Esta gran sala estaba específicamente diseñada, que era el centro de la casa y el centro de la vida del jefe militar y de la aristocracia militar que se reunía allí. En esta gran sala, pues había, pues ya digo, pues unos bancos dispuestos y luego alrededor de la gran sala, pues la cocina estaba separada de esta gran sala y los aposentos del caudillo de turno, pues estaban también separados de esta gran sala. Pero en esta gran sala, ¿qué pasaba? ¿O por qué nos interesa a nosotros? Pues bien, después de que se desarrollaban, después de que sucedían los éxitos militares o cuando había alguna festividad religiosa que llevar a cabo, en esta gran sala se reunía tanto el jefe militar que poseía la gran sala como el resto de los aristócratas militares que formaban parte del ejército de este jefe y se reunían pues básicamente a festejar. Se reunían básicamente pues a beber y a contar historias alrededor de, ya digo, dispuestos en estos bancos que estaban en los extremos en los extremos, si nos imaginamos pues que la sala es así, los bancos, los bancos estaban dispuestos longitudinalmente a lo largo de los extremos de esta sala. Luego, bueno, aquí hay mucha complejidad en la organización o en las fiestas que se hacían aquí, porque en función de tu rango social estabas en una posición u en otra de los bancos. Bueno, pues había como códigos de hospitalidad muy rígidos, de tal manera que, si tú ibas a la gran sala invitado a una fiesta de este gran señor, pues tenías que llevar una serie de regalos, el señor también te tenía que ofrecer una serie de regalos en respuesta a estos regalos que tú les habías hecho, es decir, códigos de hospitalidad muy rígidos que todavía incluso se pueden ver hoy en las sociedades escandinavas actuales. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, en esta fiesta, había tres bebidas. En estas fiestas que se celebraban la gran sala, en este gran edificio donde estaban estos bancos que digo y donde estaban las chimeneas, o bueno, más bien las hogueras eh, dispuestas en el centro de la sala, en esta gran sala, pues había tres bebidas fundamentales. La primera, y todos imaginaremos cuál es, pues la cerveza, ¿no? La cerveza, pues, se bebía muchísimo, A muchísimo, ver, lo mío muchísimo no son más de 10-15 en la minutos cultura lo que germánica tengo que medieval, desde tiempos explicaros. inmemoriales. Es decir, yo, si Luego estaba iniciáis el vino. El vino y no me era una conecto y os bebida muy, explico muy, muy el rara asunto del porque Excel, es muy difícil cultivar pues viñedos que en el vamos, norte que de no, Europa. no, no vamos a estar hasta las dos Era una bebida muy rara que normalmente se importaba de fuera por mi o se función. importaba de los viñedos del Rin que existían que existían por aquel entonces. Y al ser una bebida tan rara, estaba muy asociada al lujo y estaba muy reservada a los miembros dentro de esas fiestas, a los miembros de clase social alta y en concreto al jefe militar que estaba organizando pues toda aquella fiesta, ¿no? Bien, luego además estaba el hidromiel, evidentemente. El hidromiel es una bebida que como voy a explicar ahora en relación con esta cultura de la gran sala que estoy comentando, que tuvo muchísima importancia en aquella época y que normalmente pues, se bebía en estas fiestas que se desarrollaban en estos edificios, se bebía pues, de varias maneras, ¿no? Normalmente hay gente que piensa que, bueno, se bebía por supuesto pues, en cuerno o en vasos hechos también de material de cuerno. A veces también se bebía en barro, aunque esto es mucho menos frecuente. Pero en general se bebía en cuerno y se bebía de golpe. Es decir, cuando tú te echabas cuando se servía el hidromiel, pues el tipo o la tipa de turno que estaba bebiendo el hidromiel, pues se lo tenía que acabar de golpe, de trago. Esto era una manera de beber el hidromiel. Otra manera de beber el hidromiel era pasándose el cuerno o el vaso de turno entre los miembros o los asistentes a esas fiestas que se celebraban en este edificio, que es el edificio de la Gran Sala. ¿Se me está escuchando bien? No sé si se me está entendiendo, no sé si voy muy deprisa. Vale, genial. Sigo. Entonces, se bebía, ya digo, o bien
se echaba pues una pequeña cantidad de hidromiel y se consumía de trago, o bien se bebía, pues ya digo, se echaba el hidromiel en el cuerno y se iba pasando el vaso entre los diferentes comensales o entre los diferentes participantes. Esto que sucede en la gran sala, en esta cultura de la gran sala dirigida a celebrar las victorias, los éxitos militares de esa aristocracia militar que poseía las tierras, y los recursos económicos, ¿vale? Tiene su correlato en las creencias religiosas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que toda esta cultura de la gran sala se traslada a las creencias religiosas. Al igual que la sociedad fue cambiando, las creencias religiosas fueron experimentando un cambio. Esto bueno, es una mentalidad según la cual, antropológica, según la cual pues, la religión es hija de la cultura y no al revés. Es decir, se desarrolla un cambio económico, social y cultural y a raíz de estos cambios se produce un cambio en la manera de concebir las creencias religiosas. A todos, ¿esto qué tiene que ver con la gran sala? ¿O cómo se manifiesta, o sea, cómo se traslada esta cultura de la gran sala a las creencias religiosas de los antiguos germanos o, en la cultura germánica medieval? Bueno, a todos os sonará el concepto de Valhöll, es decir, el Valhalla, que todos conocemos, es justamente la transposición a lo mitológico de una serie de vivencias que se estaban desarrollando en la cultura germánica de los siglos 6, 7, 8 después de Cristo, después de, ya digo, de este gran cambio climático que hubo. Y en este Valhalla, que es un lugar mitológico y una de las residencias de uno de los dioses del que más vamos a hablar hoy, que es Odín, en este Valhalla, pues lo que sucedía era básicamente que se reunían los caídos en combate o los muertos en combate para reproducir en esta sala las mismas costumbres que habían tenido en vida en el contexto de la gran sala o del gran salón. Valhöll significa básicamente el salón de los caídos en combate. Höll es salón y Val es caído en combate. ¿Vale? De ahí viene también la palabra Valquiria, ¿vale? Que tiene esta raíz Val, que significa caído en combate. Entonces, evidentemente, lo que sucede en el Valhalla, pues reproduce mitológicamente esas costumbres que estaban sucediendo o que sucedían pues, en el contexto de la cultura de esta aristocracia militar. En este Valhalla, pues además de festejar, pues evidentemente también el hidromiel ocupaba un lugar fundamental. Existían, luego esto evolucionó, las valquirias al comienzo eran otra cosa, pero la figura de las valquirias también fue evolucionando conforme se fue consolidando esta cultura guerrera y se consideraba que las valquirias, aparte de llevar a los muertos en combate al Valhalla, eran las que servían el hidromiel en los grandes salones de Odín o en el salón de Odín que se considera o que recibe el nombre de Valhalla. Vale. Antes de seguir adelante con la función ritual de hidromiel, quiero comentaros algo importante para que entendáis esto, que es básicamente que el hidromiel perdón, que en estos grandes salones donde se hacían fiestas existía también una cultura poética bastante desarrollada, es decir, en estos salones en los que básicamente se dedicaban a comer y a beber, cerveza, vino, hidromiel, también existían recitales de poesía. La mayor parte de estos recitales de poesía estaban dirigidos al elogio o a la alabanza del señor de turno que había tenido el éxito militar que se estaba celebrando, ¿vale? Pero es muy importante que entendamos que había estos recitales, porque el hidromiel está muy relacionado y la función ritual del hidromiel está muy relacionado con estos recitales poéticos que se desarrollaban en estas fiestas dedicadas al líder militar. Vale. He dicho que en esta cultura de la gran sala, que se reproduce en el Valhalla de Odín, la divinidad fundamental o la gran divinidad protectora o la gran divinidad representativa es Odín. Odín, que es un dios que imagino que a todos nos sonará, no era un dios tan importante hasta los siglos 6, 7, 8 después de Cristo. De hecho, el Odín de los germanos tiene el mismo origen que el Hermes de los griegos y que el Mercurio de los romanos. Es decir, viendo la importancia que tiene
Odín, perdón, que tiene Hermes y Mercurio en la cultura grecorromana, vemos que al principio la importancia de Odín pues no era tal. Odín pues era probablemente como Hermes y Mercurio en sus orígenes, pues un dios que era el psicopompo, es decir, el dios encargado de acompañar a las almas de los muertos al inframundo. Claro, como Odín es el encargado era el encargado en los orígenes de la religión germánica de llegar a los muertos al infierno o al Hel, que es como se llama el inframundo en el mundo germánico, conforme la muerte empieza a ocupar un lugar fundamental o un lugar mucho más importante en la cultura germánica por el desarrollo de una cultura más militarizada, una cultura más de la violencia, etcétera, empezó a cobrar más importancia este dios que conocéis que se llama Odín, y pasó de tener un lugar bastante liminar, es decir, bastante alejado del centro de lo que era el panteón germánico, empezó a tener cada vez más importancia, y Odín empezó a convertirse en el dios que representaba en el mundo religioso de los germanos toda esa cultura de la gran sala, toda esa cultura de la gran sala. De hecho, bueno, pues prácticamente se identificaba a Odín con el caudillo militar que organizaba estas fiestas, y los aristócratas que participan en estas fiestas en el mundo religioso, en el mundo mitológico, serían pues todos estos guerreros caídos en combate que asistían a las fiestas del Valhalla. Claro, ya digo, conforme va cobrando más importancia lo militar, la violencia y la muerte en combate en la cultura germánica medieval, va adquiriendo más importancia este dios, que es Odín, que era el encargado de seleccionar a la gente o a los guerreros que morían en la batalla. Odín tiene además, como ya he dicho, que en estas fiestas el hidromiel estaba súper presente, ¿vale? Odín también es un dios muy vinculado al hidromiel, ¿vale? De hecho, hay un mito recogido en uno de los libros mitológicos más importantes del mundo germánico medieval, que es la saga de Snorri, perdón, la saga de Snorri, no, la Edda de Snorri, en el cual pues, se nos cuenta cómo Odín adquirió el hidromiel y se lo dio y lo consiguió para los dioses, ¿vale? Esto sonará, esta historia, porque básicamente reproduce un esquema similar a la historia del robo del fuego por parte de Prometeo, ¿no? Este mito del robo del hidromiel está vinculado, ya digo, a esta figura que es el centro religioso de esta cultura del gran salón germánico. Este mito está recogido en la Edda de Snorri y cuenta lo siguiente. Cuenta que después de la guerra de los ases y los vanes, los ases eran los dioses que adquirieron poder, los dioses el panteón nórdico que todos conocemos, de los grandes dioses de Odín, Thor, etc. Y los vanes eran los dioses de la fertilidad, ¿vale? Entonces, cuenta el mito que después de la guerra entre los dioses de la fertilidad y estos dioses que ocupan el panteón nórdico que ocupan el centro del panteón nórdico durante la época vikinga, después de esta guerra, tanto uno de los miembros un miembro de los vanes como un miembro de los ases escupieron en un caldero o en un recipiente para crear un ser con la máxima sabiduría posible. Este ser se llama Kvasir, ¿vale? El ser que surgió de estos escupitajos que esta gente echó en el cántaro era Kvasir, ¿vale? ¿Qué pasó con este señor? Pues este señor fue asesinado por dos enanos que, bueno, en la cultura germánica medieval normalmente no se llamaban, o sea, no se consideraba que los enanos eran de pequeño tamaño, era como una especie de criatura diferente, pero que no eran enanos, eran pues de un tamaño normal, y luego ya en la cultura, conforme fue avanzando la cultura, esta gente ya sí se consideró que los enanos tenían pequeño tamaño, pero originalmente no, eran criaturas diferentes, pero no de pequeño tamaño. Bueno, ¿qué pasó? Pues que dos enanos se cargaron a Kvasir, ¿vale? A este ser tan sabio, y bueno, con su sangre, pues le echaron en dos cántaros. Después, ¿qué sucedió? Después, bueno, sucede que hacen un viaje
y en este viaje, pues, en el que les acompaña pues, un gigante y todo esto, resulta que llegan a, bueno, tienen problemas con uno de los gigantes y esta sangre de Kvasir que llevaban los recipientes acaba pasando a manos de un gigante que se llama Sutung, ¿vale? Por una serie de problemas que ocurren en este viaje, la sangre de Kvasir pues, llega a manos de un gigante que se llama Sutung y que lo guarda pues, en una gran montaña. Y en estas, que uno de los hermanos de, no sé si es un hermano o un primo de Sutung, estaba cuidando la montaña y en esa montaña aparece Odín, ¿no? Entonces, el primo o el hermano, no recuerdo, de Sutung, le dice a Odín, oye, mira, si me ayudas a hacer una serie de trabajos, yo prometo darte un sorbo del hidromiel, de este hidromiel que es la sangre de Kvasir, que era el ser más sabio y más elocuente del mundo. Y le dice Odín, vale, pues yo te ayudo a hacer ese trabajo y tú me das un sorbo de esta sangre. ¿Qué pasa? Lo que pasa es básicamente que al final Odín le ayuda y al final este gigante que es primo o hermano de Sutung, le dice, mira, pues no te voy a dar de beber de esta sangre, ya lo siento. ¿Qué hace Odín? Pues le dice, bueno, tengo que acabar estas tareas, entonces aún así tengo que acabar algunas tareas, así que te voy a dar un taladro para que hagas un agujero en la montaña en la que tú vives. Bueno, el gigante hace un agujero en la montaña con este taladro de Odín, Odín se transforma en serpiente y una vez que se transforma en serpiente llega a la guarida de de una mujer, de una giganta, que le promete darle a beber 3 sorbos de hidromiel si Odín tiene relaciones sexuales con ella. Al final Odín tiene relaciones sexuales con ella. De hecho, esta transformación en la serpiente, es decir, es un claro símbolo fálico, ¿vale? Tiene relaciones sexuales con la mujer y en una de estas, pues, cuando la mujer, la giganta, le da a beber del hidromiel, de esta sangre de Kvasir, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que Odín, en lugar de 3 sorbos, se la bebe entera. Se la bebe entera. Entonces, ¿qué pasa con Odín? Pues que cuando ya descubren o cuando ya pues, los gigantes se enfadan porque se la ha bebido entera, Odín se transforma en águila, sale pitando de allí, transformado en águila, llega a la guarida a Asgard, es decir, al territorio de los ases, a la tierra de los dioses, y vomita y escupe parte del hidromiel que ha conseguido, de tal manera que los ases, es decir, los dioses, se consiguen esta fuente de hidromiel que inicialmente pues, había sido robada por los 2 enanos. Y esta es la historia, este es el mito del robo del hidromiel por parte de Odín, que ya os digo, pues se lo roba a los gigantes y se lo lleva a los dioses. Bueno, como ya he dicho, el hidromiel surge de la sangre, de la mezcla de la sangre de este ser tan sabio del mundo, de este ser tan sabio que se llama Kvasir, de la mezcla de la sangre de este ser con miel, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que el hidromiel para los antiguos germanos, dentro de la cultura germánica medieval, se consideraba una bebida que aportaba sabiduría. Es decir, que permitía, y la sabiduría en el mundo germánico medieval no solo significa tener muchos conocimientos sobre la realidad, sino también tener conocimientos sobre el destino, ¿vale? Es decir, sobre cuándo voy a morir, de qué manera voy a morir. Claro, a raíz de esto, parece que puede resultar un poco más claro por qué el hidromiel tenía tanta importancia para los antiguos germanos. En una cultura en la cual es muy importante lo militar, la guerra, etcétera, y por tanto la posibilidad de que el individuo muera en combate, una bebida que te permite alcanzar el conocimiento de tu propio destino empieza a ocupar un lugar central dentro de esa cultura en el cual la muerte en combate era como una cuestión central, ¿no? Entonces, ese es uno de los motivos por el cual el hidromiel cobra uno de los muchos motivos por el cual el hidromiel cobra una importancia central en estas fiestas, ¿no? Porque era una bebida asociada a la sabiduría y esta sabiduría estaba asociada al conocimiento del destino, es decir, al saber
en de qué manera voy a morir y cuándo voy a morir. Es decir, era una bebida vinculada a la sabiduría y a la adivinación, ¿vale? Bien, por otro lado pensad la importancia que puede tener el hidromiel en una cultura, que es una bebida alcohólica, ¿vale? En una cultura en la cual la guerra está tan presente. En una cultura en la que la guerra está tan presente, el hidromiel, en el que los guerreros, bueno, los miembros de esta aristocracia militar tenían que estar dispuestos a ir a combatir rápidamente y a ir a combatir valientemente, el hidromiel ocupa un lugar fundamental porque esta bebida alcohólica, el consumo de bebidas alcohólicas antes de la batalla, les permitía adquirir, por un lado, el furor guerrero necesario para acometer la batalla con éxito. Segundo, el consumo de bebidas alcohólicas, en concreto hidromiel, les permitía deshacerse del terror que podría suponer la perspectiva de una muerte violenta en el combate. Y en general, pues ya digo, estaba asociado al fervor guerrero, es decir, el consumo de bebidas alcohólicas, en concreto hidromiel, estaba asociado al consumo, a la adquisición de un fervor, de un furor, de una furia necesaria para, ya digo, tener éxito en el combate. Entonces, hidromiel, por un lado, asociado a la adivinación, a la sabiduría, al conocimiento del destino de los miembros de esta aristocracia militar, el hidromiel asociado al furor, al trance guerrero al que tenían que alcanzar para poder acometer con éxito el combate. Y, en tercer lugar, estaba asociada también a otro aspecto fundamental de esta cultura del gran salón que se desarrolló, ya digo, entre los siglos VI, VII y VIII, y luego ya de ahí en adelante, que es la recitación de poemas. Es decir, se consideraba que el hidromiel no solo aportaba sabiduría en relación con el conocimiento del destino, sino que también aportaba sabiduría desde el punto de vista de la elocuencia verbal. Es decir, y esto es muy lógico entender, ¿no? O sea, cuando consumimos alcohol, pues normalmente estamos mucho más verborreicos e incluso a veces más elocuentes que cuando no lo hemos consumido. No tiene por qué, pero el consumo de alcohol tiene un efecto de desinhibición, en muchos casos, que permite, pues, que permite el desarrollo de la elocuencia, de la verbosidad, etcétera. Entonces, claro, en una cultura en la cual se dedicaban básicamente, después del combate, a beber y a festejar, y también a recitar, el hidromiel tenía una función ritual fundamental para que los poetas que recitaban esos poemas de alabanza al gran señor adquirieran la elocuencia verbal necesaria para crear un poema o una composición estéticamente bella y estéticamente ajustada a los cánones poéticos que esa gente tenía. Entonces, el hidromiel no solo estaba asociado ya digo, a la sabiduría y al conocimiento del destino, al furor guerrero al furor guerrero y a la pérdida del miedo antes de entrar en la batalla, sino también a la adquisición de esa elocuencia poética que era necesaria para construir una alabanza en condiciones en favor del líder militar que estaba organizando la fiesta. Estas son eran cuatro de las funciones básicas de hidromiel y que están asociadas también a el dios Odín, del que hemos estado hablando, que es el dios que robó el hidromiel, perdón, para los habitantes de Asgard, ¿vale? Y es que en la propia etimología de Odín, ¿vale? Que está la palabra, sí, en la etimología de Odín, es decir, en el término que da origen al nombre del dios, eh, está la palabra Wod, que significaba furia, ¿vale? Entonces, significaba furia, pero no exclusivamente en un sentido religioso, perdón, en un sentido guerrero, sino también en un sentido de trance religioso, de trance poético, de trance adivinatorio, etcétera. Es decir, que en la medida en que el hidromiel proporcionaba todos estos estados de trance, de furor, de elocuencia, etcétera, estaba asociado incluso a varias de las funciones de Odín que están recogidas en su etimología, que son estas funciones de conocimiento del destino,
propiciar el furor guerrero y desarrollar específicamente la elocuencia poética. Entonces, bueno, lo que yo os quería contar en esta charla era básicamente que entendierais que el desarrollo, ya así resumiendo un poco lo que estaba contando, es que básicamente el desarrollo de una cultura cada vez más militarizada propició, perdón, de un sistema económico y social o de una, como diría yo, de una estratificación social o de una serie de un desarrollo de nuevos motores económicos que estaban muy asociados con la violencia y la guerra, propició la aparición de esta cultura del gran salón en la que se consumían bebidas alcohólicas para celebrar las victorias y éxitos militares de un gran líder. A esta fiesta, ya digo, asistían varios aristócratas militares y se consumían estas bebidas alcohólicas que estaban asociadas, y en concreto el hidromiel, que estaban asociadas con todas las funciones o con todas las atribuciones o con todas las comportamientos que se desarrollaban en esta gran fiesta, que era la adivinación, es decir, el deseo de conocer el futuro, por un lado, por otro lado, repito, el tema de la elocuencia poética y, por otro lado, pues el tema de el hidromiel estaba muy asociado también a esta cultura de la aristocracia militar porque propiciaba el fervor guerrero que luego permitía a los combatientes pues, adquirir éxito o perder el miedo a la hora de afrontar la batalla. Y esto es lo que os quería yo comentar en este ratito. No sé si queréis comentarme algo. Igual así un poco corta. Es que he intentado resumir un poco algunas cosas porque he dicho, no sé si extenderme mucho en esto por si luego me voy de tiempo. Entonces he resumido algunas cositas. No sé si tenéis algo que comentar, alguna pregunta. Ujú. Yo no. Lo que sí, en lo poco que sé de la relación del hidromiel con ese, claro, yo de recetas de hidromiel de la época sé poquito, ¿no? Pero lo que sí sé es que, claro, como el hidromiel estaba asociado al fervor guerrero, estaba muy asociado a la figura del berserkir, ¿no? El berserkir, que es, bueno, que tiene varias maneras de pronunciarse y incluso varias maneras de traducirse, porque hay gente que dice que habla como de oso que se puede traducir como oso desnudo, otros que dicen que se puede traducir como camisa de oso o algo así. Era como un tipo de guerrero muy concreto en esta cultura militar de la cultura germánica medieval que alcanzaba un trance específico y que probablemente sí se valía de algún tipo de idiomel especial para poder alcanzar este trance específico que le permitía pues, tener habilidades guerreras pues, monstruosas, ¿no? Básicamente. Era gente eran guerreros que pensaban que por el hecho de vestirse, por eso se traduce a veces este término como camisa de oso, etcétera, que vistiéndose con la piel de un determinado animal podían adquirir la furia o el fervor guerrero de ese animal. Entonces sí, evidentemente cuando se trata de guerreros que llegaban a niveles de trance específico, el consumo de hidromiel pues bueno, pues estaba a la orden del día, ¿no? Me imagino, en la vida de estos combatientes. Pero no sé si tienen, o sea, no sé si echaban algo específico al hidromiel, etcétera.
o simplemente consumían un hidromiel al uso. Es que eso ya no lo sé. Bueno, esto empieza, ya digo, a cobrar auge entre los siglos 6, 7 y 8, ¿vale? Específicamente en una época, un periodo que se conoce como el periodo de Wendel, que es el que se refleja, por ejemplo, si os leéis Beowulf, esto lo vais a ver, esto se ve, pero prístinamente, ¿vale? Este periodo de Wendel. Y luego ya empieza a desarrollarse, ya digo, en este periodo de Wendel, cobra su auge durante toda la era vikinga, que se extiende más o menos, desde el saqueo del monasterio de Lindisfarne en 793 hasta el siglo XIII, y a partir del siglo XIII y también conforme se produjo la conversión al cristianismo y ya los centros de poder, claro, porque tenéis que pensar que el líder, el caudillo militar no solo era un líder, no solo era un líder político y militar, sino que también era un líder religioso, porque era precisamente el que estaba representado en esta figura de Odín. Entonces, conforme cambia un poco la práctica religiosa con la conversión al cristianismo y todo esto, que se produjo de manera muy dispar en Escandinavia, hasta el punto de que Islandia fue el último país en convertirse al cristianismo esto se dio en el año, creo que en el año 1000 o por ahí. Conforme el cristianismo empezó a cobrar muchísima importancia y el poder, y ya estaban sujetos las monarquías escandinavas a un poder religioso externo a ellos mismos, porque estaban sometidos a la autoridad del Papa y todo ese tipo de cosas, toda esta cultura de Gran Salón va decayendo. Es decir, aproximadamente siglos XIII, XIV o por ahí, que es cuando ya está completamente consolidado el cristianismo en Escandinavia y ya prácticamente no queda ni rastro del antiguo, vamos, no queda ni rastro de la antigua religión, salvo en Islandia, que es un caso particular, estaban un poco aislados y entonces funcionaron un poco a su manera, ¿no? Siglos XIII y XIV. Pues. Entre los siglos, más o menos esta cultura del Gran Salón se desarrolla entre los siglos 7 y 13, más o menos. De hecho, la poesía escáldica, que es esta poesía de alabanza, que es lo que yo he estudiado, porque yo he hecho la tesis sobre literatura, específicamente, la poesía escáldica se desarrolla principalmente, la que se nos ha conservado, ¿vale? Porque, claro, habría muchísimo más oral que se ha perdido y además, como esta gente no tuvo escritura o no tuvo una cultura escrita desarrollada hasta que llegó el cristianismo, pues mucha poesía oral se perdió y toda esta poesía era oral, o sea, que imaginaos, ¿no? Pero se ve muy bien en el desarrollo en el hecho de que la poesía escáldica empieza a decaer muchísimo ya en el siglo XIV. En el siglo XIV ya esta poesía de alabanza, de metáfora, muy, muy, muy intrincada metafóricamente, empieza ya a perder muchísima importancia. Sí. De lo que yo conozco, no, porque, por ejemplo, en la edad de Snorri, en las eras, desde luego que no. Vamos, eso lo tengo claro porque las dos tienen un contenido muy mitológico eh, eh, en concreto, y no hablan de aspectos más sociales o más de costumbres, ¿no? O sea, tienen como un contenido súper, súper mitológico. Donde quizá podría haber, pero lo dudo bastante, es en las sagas. Y lo dudo bastante porque las sagas en general lo que pretendían era más contar historias de personajes importantes que específicamente ponerse a contar costumbres de esa gente, ¿no? Pero quizá podría haber algo. Y ya digo, en las edas es imposible. En las edas lo máximo que hay es en la edad de Snorri. Es que la edad de Snorri tiene una parte. Este hombre, Snorri, que es un autor islandés del siglo XIII, este buen hombre escribió la Edda, escribió todo este material ya en una época de Islandia cristiana, escribió toda esta Edda, este texto mitológico, no porque a él le interesara específicamente contar todas estas historias del robo del hidromiel y todo esto, sino porque esta era está pensada como un manual para poetas, para justamente estos poetas de alabanza. Entonces, todas las referencias al hidromiel, perdón, que hay en este texto, es que me sale la hidromiel, pero es el hidromiel, es el hidromiel, ¿verdad? ¿Cómo se dice?
El hidromiel, vale, pues yo me guío por la sacrosanta RAE y ya está. Sí, lo que iba a decir. Entonces, todas las referencias que hay al hidromiel tienen que ver con metáforas que se pueden utilizar para referirse al hidromiel y que están asociadas con todo este material mitológico que Snorri comenta antes para poder explicar estas metáforas. No sé cómo se llama, no sé qué metáforas hay, pero imagino que saliva de Odín o cosas así. Esto me lo estoy inventando, porque no me acuerdo qué metáforas hay referidas a hidromiel, pero están todas relacionadas al mito que os he contado. O líquido de la elocuencia, o miel dorada de la elocuencia, o líquido de la sabiduría, o sangre de tal gigante. O sea, solo el único contenido que hay en la serie referida a hidromiel es un contenido, creo que puramente mitológico. Y en las sagas quizá hay algo. Lo que pasa que, ya digo, que las sagas están más orientadas a contar historias que a definir en concreto o a contar en concreto cómo se producía, por ejemplo, la elaboración del hidromiel. Donde sí podría haber algo, no, de lo que sí se puede saber, de donde más se sabe de esto es de la arqueología, claro. Del tema pues vamos, del tema de vasijas o cuernos o, yo qué sé, recipientes en general. No, que yo sepa no, pero vamos, es que yo, claro, estoy más centrado en el ámbito literario, ¿no? En el ámbito más arqueológico histórico, del ámbito más arqueológico histórico no sé tanto. ¿Mm? En principio no. En principio lo que se solía, este tipo de cosas son como mitificaciones que se hicieron desde el mundo cristiano para pintar a estos guerreros como seres sedientos de sangre, hijos de Satanás, que querían pues que querían destruir el mundo cristiano de aquel entonces. Pero normalmente, hombre, no, quizá en algún momento se hizo, ¿no? Pero, o sea, no diría yo que no, pero en general donde se bebía las bebidas alcohólicas, pues ya digo, en recipientes de cuerno, a veces en propios cuernos, a veces incluso en cuernos tallados, como habéis visto en un montón de series, o en pelis o en videojuegos, etcétera, por ejemplo, el vino se bebía en copas talladas específicamente para beber vino, porque como era una bebida de lujo, que no se estilaba mucho en aquella época, estaba, ya digo, estaba asociada como a gente rica, y que se bebían en copas metálicas especiales y muy decoradas y ornamentadas y todo esto, pero que yo sepa, no. Vamos, esto de los cráneos suele ser algo, suele ser algo más fruto de la visión cristiana de las cosas. No, que yo sepa, no. Lo que pasa que esto habría que ver los yacimientos arqueológicos que hay justamente en el único o en el asentamiento que se conserva, perdón, en el asentamiento que hubo vikingo allí. Lo que pasa que ese asentamiento duró bastante poquito porque entonces esa cultura, es muy difícil que esa cultura del Gran Salón se pudiera trasladar a América porque la mayor parte de la gente que fue de allí eran agricultores en busca de tierras. Entonces no eran tanto pues élites militares que fueran a conquistar un territorio, sino simplemente pues gente que estaba buscando tierra para cultivar y que se fueron viajando desde Islandia a Groenlandia y de Groenlandia a Norteamérica. Entonces, probablemente se bebió hidromiel, pues quizás sí. Lo que desde luego no sucedió, bajo ningún concepto es que se desarrolle esta cultura de gran salón porque es que la gente que fue allí eran agricultores, que además les echaron los habitantes de allí, los indios que había allí al norte de Norteamérica, donde llegaron los vikingos, les echaron y les aniquilaron directamente. Fijaos, toda esta imagen que tenemos de los vikingos como grandes guerreros, bueno, pues es que algunos eran granjeros, que iban a ver qué podían cultivar, a donde se les dejaba cultivar. Ujú. ¿A qué te refieres?
Sí, lo que a mí me consta, lo que a mí me consta es que el inglés ha tenido muchísimos préstamos, tuvo muchísimos préstamos del antiguo nórdico, tuvo muchísimos préstamos del antiguo nórdico precisamente por las estancias que tuvieron eh, los, eh, los, eh, los escandinavos allí en Inglaterra, por ejemplo, en la marca danesa, porque tuvieron un territorio al norte donde está el actual York, pues tuvieron un territorio allí que mantuvieron durante bastante tiempo. Y claro, evidentemente, pues hubo muchísimos préstamos del antiguo nórdico al inglés. E incluso, ahora no me acuerdo con qué préstamos, es que no me acuerdo, porque esto lo leí, yo qué sé, estuve estudiando antiguo nórdico un tiempo y a veces lo retomo, pero lo leí hace un montón. Pero sí que existen bastantes préstamos y se ve incluso la similitud de ambas lenguas, del antiguo nórdico y el inglés, por ejemplo, en las palabras que en inglés empiezan por eh, SH, que en antiguo nórdico empezaban por SK, por ejemplo. En inglés barco es ship, ¿vale? Y en antiguo nórdico barco es skip, ¿vale? Es decir, la SH del inglés en antiguo nórdico era SK, por ejemplo. Pero así, bueno, imagino que nombres topónimos, es decir, nombres de lugares, tiene que haber allí un montón, especialmente, ya digo, en Inglaterra. Es que tenemos que entender, normalmente como que asociamos lo inglés a una cosa como muy distinta de lo escandinavo, pero es que al final toda la cultura, primero que la cultura, que la gente que fue allí a migrar eran de Dinamarca, eran del territorio de la actual Dinamarca y del sur de Suecia, es decir, que los primitivos ingleses eran de allí. Y después, que es que los escandinavos pasaron muchísimo tiempo allí, en Inglaterra, por los saqueos y luego por tratos a los que llegaron. Y después es que Guillermo el Conquistador, que conquistó, vamos, el tipo que conquistó Inglaterra después de la batalla de Hastings, este buen hombre era normando. Y los normandos, la palabra normando viene de, mira, una cosa, normando viene de normán, es decir, de hombre del norte. Los normandos eran literalmente vikingos que se quedaron en el norte de Francia porque Carlomagno y otros reyes francos les dejaron territorios para que les dejaran de saquear. Y entonces se construyó el ducado de Normandía y Guillermo el Conquistador era de Normandía, es decir, que era originariamente un normán, es decir, un hombre del norte. Ya digo, por ejemplo, la palabra normando pues viene de hombre del norte, por ejemplo. Sí, hombre, claro. Yo lo tenía en privado, yo tengo en privado porque soy ahora mismo profe de secundaria, entonces, para evitar según qué cosas. Vale, muchas gracias. Muy bien. Venga, pues muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.